Aleluya, Señor. Luz en medio de las tinieblas, Padre. Tú venciste en la cruz todo principado y potestad. En el nombre de Jesús, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that will not be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and
yo no les oigo. ¿Cuántos quieren levantar el nombre de Cristo en esta mañana? Dale un aplauso fuerte al Cordero de Dios, al que te ha hecho libre, al que ha hecho retroceder las tinieblas de tu vida, al que te salvó, al que te sanó, al que te limpió con su sangre, al que te justificó. Aleluya, dale un aplauso a Jesucristo en esta mañana. Levanta su nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya, Cordero de Dios, inmolado Cordero de Dios. Aleluya, tú mereces la adoración de tu pueblo, tú mereces toda la adoración celestial. Ojalá va a ser en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, no hay motivos para estar esclavizados, no hay motivos, porque el Señor nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? ¿Cuántos son libres para adorarle en esta mañana? Aleluya. Ese es el pueblo de Dios, un pueblo libre para adorarle. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios para que tengamos ánimo en esta mañana. ¿Cuántos necesitan ánimo? La palabra de Dios nos da ánimo y nos proyecta nuestra fe. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 dice: el profeta y Juan se encontraba llorando porque había un libro que estaba escrito y solamente una persona lo puede abrir, ese libro. Y Juan estaba llorando porque no aparecía. Estaban preguntando en el cielo: ¿quién va a abrir este libro? Y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Cuántos quieren postrarse delante del Cordero en esta mañana? Todos tenían arpas. ¿Cuántos tienen instrumentos musicales aquí en esta mañana? Las manos son su instrumento musical, aleluya. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántos han estado orando en esta semana? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Levanta tu adoración al Cordero en esta mañana, iglesia. Aleluya, porque Él es digno. Aleluya, Él es digno. Aleluya. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Canta con nosotros. Tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya.
seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, esto es para los que les guste cantar bajito, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Iglesia, ¿dónde está tu alabanza? Oh, para el Cordero de Dios y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Cordero Santo de Dios, tú eres el Alfa y el Omega. Oh, Rabasé, tú eres el Alfa y el Omega. Y te rendimos toda adoración en esta mañana, toda la alabanza. Aleluya, aleluya. Él está aquí en esta mañana. Él es poderoso para desatar y para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Si dependemos de Él. Él sigue abriendo caminos. Él sigue cumpliendo sus promesas. Él sigue siendo luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Oh, aleluya. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. You are here, moving in on me. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
sobrando. Cántaselo, iglesia. Siempre estás, tú siempre estás. Siempre. No Él no se cansa ni fatiga. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Milagroso siempre. Even when I don't see you working, even when I don't feel you working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't see you working, you never stop working. You never stop working. Para el cautivo. Son abiertos los ojos de los cielos. El que ha venido por un milagro recibe su milagro en esta mañana. Aleluya. Oh, dependemos de tu misericordia y del poder que hay en tu nombre y en tu sangre. Milagroso, milagroso. Milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
para seguir adorando, ¿sí? Gloria a Dios. Pueden sentarse, mi hermano, pueden sentarse. You may be seated. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan. We welcome all our visitors. Alan, Dios te bendiga. Bienvenido. Alan, welcome. Y todos los demás, sí. And everyone else. Ya estábamos, aunque fue una semanita nada más que no estuvimos aquí, pero ya estábamos extrañando el lugar, ¿sí? Although it was only a week that we weren't here, but we were missing the place. Aunque sé que tuvieron un predicador que el Señor lo usó muchísimo, según oí. Although I know you had a preacher that got used greatly, according to what I've heard. Quiero que busquen en sus Biblias I want you to look up in your Bibles, Romanos capítulo 6, Romans chapter 6, del versículo 15 al 23. verses 15 through 23. ¿Están ahí? You there? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén a esa palabra, ¿sí? Y bueno, hoy es 4 de julio. Well, today is 4th of July. Mira Diana, mira su Look at Diana. Hoy es 4 de julio y se celebra el Día de Independencia Today is 4th of July, and we celebrate Independence Day, de esta nación. the independence of this nation. No sé cuánto dan gracias a Dios por eso. I don't know how many thank God for that. Una nación que nos ha recibido A nation that has received us, y nos ha dado unas oportunidades que no teníamos en nuestros países donde vinimos. has given us opportunities that we did not have in the countries where we came from. Bueno, por lo menos yo, para que Lemuel y Kevin tomaran leche, tenía que comprar leche robada. At least for me to be able to have my sons drink milk, I had to buy milk that was stolen. Si no, ellos no tomaban leche. If not, they did not drink milk, ¿Sí? right? Y cuántas cosas más de los que hemos venido de nuestros países. And how many other things for those of us that have come from our countries. Así que mi objetivo hoy es So my objective today is recordar la libertad que Cristo nos dio, to remind you of the liberty that Christ gave us, porque esa es la más importante, ¿verdad que sí? because that's the most important, amen? Desarrollar apreciación por eso. To develop appreciation for that. Yo no sé qué más agradecerle a Dios. I don't know what to thank God more for or about. Que me haya librado a mí y a mi familia de la idolatría. That He had freed me and my family from idolatry. Desde que nací, desde que estaban ahí en el recién nacido, Ever since I was there born, since birth. bajo la esclavitud de los demonios, de los ídolos. Under the slavery of the demons, idols. Mi familia sufrió mucho por eso. My family suffered greatly because of it. O no sé si agradecerle a Dios que me haya perdonado mis pecados. Well, I don't know if to thank God that He has
forgiven my sins. ¿Cuál de esas dos es más grande? No puedo medirlo. I don't know which one's bigger. I cannot measure that. No sé ustedes, cuando piensan en su vida, ¿qué pueden comparar? ¿Qué es más grande en cuanto a la libertad que el Señor les dio? I don't know when you look at your life what you can compare that's bigger when it comes to the liberty that God gave you. Pero también quiero tocar algunos aspectos But I also want to touch some aspects que nos motiven a nosotros that motivate us como cristianos y como iglesia as Christians and as a church el agradecer, el vivir en una nación que tiene libertad to be grateful to live in a nation that has freedom. y de alguna manera pues tocar esas esferas. And to in a way or another touch those spheres. Yo no sé cuántos saben que la iglesia tiene un papel muy grande en la condición de la nación. I don't know how many know, but the church has a great role in the condition of the nation En el mundo entero. and the whole world. La Biblia dice que por la bendición del justo, The Bible says that because of the blessing of the just, la ciudad es engrandecida. the city is great. Y yo creo que la iglesia tiene un papel muy grande. I believe that the church has a great role. De hecho, lo que nosotros hemos experimentado en esta nación Matter of fact, what we have experienced in this nation es el resultado is the result de cristianos of Christians que amaban a Dios con todo su corazón that loved God with all their hearts y que creían que la Biblia era la manera correcta de dirigir inclusive una nación. and that believed that the Bible is the correct manner even to direct a nation, Incluyendo el gobierno y todas las esferas. including government and all the spheres. Y usted se asombraría de cuántas cosas que usted y yo vivimos como parte de este sistema que son fundados en los principios de la Biblia. You may be surprised how many things you and I live that's part of the system that are founded upon the Bible. Yo voy a caminar en la parte bíblica And I'm going to speak about the biblical, y mi hijo Kevin después va a darnos un poco de la historia. and then my son Kevin's going to give us a bit of the history. Así que, ¿en qué consiste la libertad cristiana? So what does Christian liberty consist of? El Señor Jesús en la cruz del Calvario nos libró de los tres enemigos más poderosos que nosotros. The Lord Jesus at the cross of Calvary freed us from the three biggest enemies that we have. Nosotros no teníamos chance contra esos tres enemigos. We had no chance against those three enemies. Lo primero que hizo fue que nos libertó de la esclavitud del pecado. The first thing he did is freed us from the slavery of sin. El pecado tenía un poder sobre el ser humano Sin had power over human y beings, todavía lo tiene sobre el que no tiene Cristo. and it still does over those who don't El have Christ. pecado tiene un dominio sobre el ser humano Sin has dominion over human beings, y el pecado produce una condenación sobre el ser humano. and sin produces condemnation in human beings. Y de esas tres cosas el Señor nos libró al librarnos del pecado. And the Lord freed us from those three things when he freed us from sin. Pero la Biblia dice también que Jesús en la cruz del Calvario venció al diablo. But the Bible also says that Jesus at the cross of Calvary also defeated the devil. Y ahora Él nos sacó del reino de las tinieblas, donde ese era nuestro rey y nuestro Señor, y nos puso en su reino. And now he took us from kingdom of darkness, where he was our king, and he put us on his kingdom. Yo no sé cuántos tienen conciencia, pero yo sí tengo conciencia de lo que es vivir bajo el reino de las tinieblas. I don't know how many are conscious, but I'm conscious of what it is to live under darkness, the kingdom of darkness. Y finalmente la Biblia dice que Jesús nos libró del temor de la muerte. And finally, the Bible says that he freed us from the fear of death. La muerte tiene todavía dominio sobre el ser humano, Death still has dominion over human beings, sobre todo el que no tiene a Cristo. especially those that don't know Christ. Porque sobre nosotros Because over us, perdió su poder. it lost its Y power. la Biblia dice que el poder de la muerte es el temor que ejercía sobre nuestros corazones. The Bible says that the power of death is the El temor. fear that it had over us. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Now, what is it? What's up to us? Disfrutar y mantener la libertad que Cristo compró para nosotros. To enjoy and maintain the freedom that Christ purchased for us. Y definimos en el primer nivel de discipulado la libertad And in the first level of discipleship and freedom, liberty, como la habilidad para hacer lo correcto, we established that it's the ability to do what is right, no la libertad para hacer lo que yo quiero.
not the freedom or the liberty to do what I want. Pero hay mucha gente que entiende que libertad es yo hago lo que me da la gana. But many people see liberty as I do whatever I want. Y Pablo le está diciendo a ellos, vamos a seguir pecando porque estamos bajo la gracia de Dios. And Paul is telling them, are we going to keep sinning because we're under God's grace? Definitivamente no. Definitely not. Porque Dios nos hace libres Because God makes us free para vivir para Él. to live for Him. Así que libertad es la habilidad de poder hacer lo que es correcto hacer. So freedom is the ability to do what is right, what is correct. No la libertad de hacer lo que yo quiero hacer. Not the freedom to do whatever I want to do. Y ya partiendo de ahí, quiero establecer un principio. And going from that point, I want to establish a principle. Y el primer principio que quiero establecer, si es que no definimos esto que dije anteriormente como un principio, And the first principle I want to establish, if we don't consider what I just said as a principle, que de hecho lo es that it is la verdad de Dios, la palabra de is Dios, that God's truth, God's word, es la que produce libertad al ser humano. is the one that produces liberty in human Y beings. vamos a hablar sobre eso. And we'll talk about Jesús that. dijo, And Jesus said, conoceréis la verdad you will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth shall set you free. Conoceréis la verdad You shall know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth shall set you Y free. él dijo que él era la verdad, And he said that he was the truth, el camino y la vida. the way and the life. Así que si uno conoce a Cristo, So if you know Christ, uno tiene la oportunidad de ser libre. you have the opportunity to be free. Pero esta libertad This freedom, es incluye elementos, es como un proceso. this liberty includes elements. It's like a process. Y los hombres, la mayoría de los hombres aquí en la iglesia, cuando estábamos estudiando unos temas de hombre, recibimos un concepto. And most of the men here at church, when we were studying topics for men, we received a concept. Y aprendimos que la libertad And we learned that liberty comienza con conocer a Cristo. begins with knowing Christ. Una vez que uno conoce personalmente a Cristo Once you know Christ personally, y lo recibe uno como salvador de la vida de uno, and you receive Him as the Savior of your life, el segundo paso entonces es permanecer en las palabras y en las enseñanzas de Cristo. then the second step is to remain in the words and in the teachings of Christ. Y una vez que uno conoce a Jesús y lo tiene como Señor y obedece sus palabras, And once you know Christ and you have Him as a Savior and you obey His words, entonces uno se convierte en discípulo, then you become a discípulo de Cristo. disciple of Christ. Y cuando uno se convierte en discípulo de Cristo al conocerle y vivir en sus palabras, And when one becomes a disciple of Christ by knowing Him and living by His word, entonces then es que la verdad empieza a aprender en todas las áreas de nuestra vida. is when the truth starts to get into every area of our lives. Y cuando esa verdad empieza a establecerse en todas las áreas de nuestras vidas, And when that truth starts to establish in all the areas of our entonces life, nosotros comenzamos a ser libres en las diferentes áreas de nuestra vida. then we start becoming free in all the areas of our life. Y piense, And think, muchos de nosotros aceptamos a Cristo, many of us accept Jesus, que es la verdad. that He's the truth. Sin embargo, había muchas áreas de la vida de nosotros aunque todavía no eran libres. But there were many areas in our lives that were still not free. ¿Por qué? Porque es un proceso Why? Because it's a process donde uno empieza a obedecer y a permanecer en las enseñanzas de Él. where you start to obey and remain in His teachings. Eso lo mete a uno en la condición de ser su discípulo. That puts you in the condition of being His disciple. Y entonces la verdad de Dios está diseñada para cambiar la vida de los discípulos. And then God's truth is designed to change the life of the disciples. Y empieza a traer libertad. And it starts to bring freedom. Libertad en cómo usted se conduce en el aspecto familiar. Liberty, how you conduct yourself in the family Empieza a aspects. cambiar conceptos de hombre o de mujer. You start to change the concepts about man, woman. Empieza a cambiar los conceptos de cómo usted enfrenta la vida. Concepts change about how you encounter Y life. cuando usted sigue trabajando en su vida, dejando que la verdad de Dios se establezca, And when you continue to work in your life and you allow God's truth to establish usted itself, llega a ser un hombre y una mujer que es libre en muchas áreas de su vida. and you become a man or a woman that's free in many areas of Porque your la life. verdad de Dios es la que hace libre. Because God's truth it's what makes you free. El apóstol Santiago lo aborda o lo presenta de otra manera. The Apostle James presents it in a different manner. Él dice
llama a la Biblia, a las escrituras, He calls the Bible, the scripture, la llama la perfecta ley de la libertad. calls it the perfect law of liberty. Y Santiago 1:25 dice así: And James 1:25 says as such. mas el que mira atentamente en la perfecta ley, está hablando de la Biblia, de las escrituras, la de la libertad, miren para que ustedes vean, y persevera en ella, es exactamente las mismas palabras, el mismo orden de Jesús, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo presentó de una manera más sencilla, pero es el mismo proceso. He presented it in a more simple way, but it's the same process. La perfecta ley de la libertad. Perfect law of freedom. Y dice que esa ley es la que puede salvar vuestras almas. Ahí usted lo lee. That law is the one that can save our souls. You can read it there. Y todos nosotros sabemos, hermano, que el objetivo de la Biblia, And all of us know that the objective of the Bible, y Kevin ayer decía que era como un espejo, que Santiago mismo es el que habla de eso. and Kevin yesterday was saying that it's like a mirror, and James himself says that. Ella nos dice qué es lo que tenemos que en nuestra vida ajustar a la mente de Dios. She tells us what we must adjust in our lives to God's Y mind. eso es lo que se supone que uno haga. And that's what we're supposed to do. Leer la escritura, To read the scripture, analizar la vida de uno to analyze our lives, y hacer los ajustes que la Biblia le sugiere a uno que tiene que hacer. and to make the adjustments that the Bible suggests that you must do. Y ella, entonces ese cambio produce libertad en la vida de nosotros. And then that change produces freedom in our lives. Los cristianos le llamamos a la Biblia Christians call the Bible la regla de fe y conducta. the law of faith and conduct. Ella dice cómo creemos She says how we believe y cómo vivimos. and how we live. Fíjese que hay mucha gente que cree, There are many people that believe, pero ellos establecen su regla. but they establish their rules. Ellos dicen, yo creo a mi manera. I believe in my own way. Y por supuesto entonces viven a su manera. And of course, they live their own way. Pero nosotros creemos que la Biblia But we believe that the Bible nos dice a nosotros lo que tenemos que creer tells us what we have to believe y cómo tenemos que vivir. and how we have to live. Y una vez que uno acepta ese concepto, And once you accept that concept, uno le da permiso a Dios para que empiece a transformar lo que en la vida de uno no está bien. then you give God permission to transform in your life what's not Pero well. mire cómo dice, es la perfecta ley de la libertad. But look at what it says, the perfect law of liberty. Y hay a mucha gente que no le gustan las leyes. There are many people that don't like law. Es más, dentro de la iglesia eso ha sucedido. And that's happened within the church. Eso que está diciendo Pablo, pecaremos porque estamos bajo la gracia, That Paul is saying, will we sin because we're under grace? eso ha sido un mal que está hasta hoy. That's a wrong that's established even till Hay today. gente que dice, porque vivo bajo la gracia y el Señor me ha perdonado, There are people that say, because I live under grace and God has forgiven me, yo puedo escoger cómo vivir. I could choose how to live. Pero no es eso lo que dice la Escritura. But that's not what Scripture says. De hecho, Santiago le dice la perfecta ley de la libertad. Matter of fact, James says the perfect law of liberty. ¿Y cuál es el argumento de los que están fuera y no conocen al Señor? And what is the argument of those that are out there and don't know the Lord? No me digas cómo tengo que vivir. Don't tell me how I have to live. Yo vivo como yo quiero. I live how I want Y to. dicen que eso es libertad. And they say that that's freedom. Y yo hago lo que yo quiero en mi vida. I do whatever I want in my life. Y yo hago lo que yo quiero en mi casa. And I do whatever I want in my house. Por eso hay uno de mis vecinos a las 2 de la mañana todavía tenía la música que no podía dormir. That's one of my neighbors yesterday at 2 a.m. had the music that wouldn't let me sleep. Probablemente él dijo, este es mi patio, aquí yo hago lo que me da la gana. Probably said, this is my backyard, here I do whatever I want. Pero la gente no se da cuenta que ese es su patio, pero esa música viaja a muchos patios para allá. They're not able to tell that that's our backyard, but the music travels Porque a la gente no le gusta la ley. because people don't like law. Yo quiero hacer lo que yo quiera. I want to do whatever I want to do. Imagínense si la propia iglesia ha interpretado que libertad es que ellos pueden hacer lo que quieren. And imagine if the church itself has interpreted liberty as doing whatever it wants. Imagínense para la sociedad. Imagine for society. ¿Y qué nos ha sucedido aquí en los Estados Unidos? And what has happened to us here in America? Una iglesia que ha comprometido y ha confundido su concepto de libertad cristiana. A church that has compromised and twisted its thoughts about Christianity. Se ha debilitado It's weakened. y como consecuencia And as consequence, tenemos una sociedad que va en decadencia. we have a society that's in decadence. Así que
Y yo quiero establecer este principio. And I want to establish this principle. No hay verdadera libertad en la vida del ser humano There is no true freedom in the lives of human beings sin fe y obediencia a la palabra de Dios. without faith and obedience to God's word. Si una persona no tiene fe en Dios y no obedece la palabra, If someone doesn't have faith in God and obeys the word, no experimentará libertad profunda en su vida. he will not experience profound liberty in his life. Porque solo Dios y su palabra pueden hacernos a nosotros libres de esos tres enemigos que les dije ahorita. Because only God and his word can make us free us from those three enemies that I told you today. Y mire para que usted vea si esto es verdad. Look so you can see if this is true. Cuando los israelitas fueron libertados de la esclavitud física en Egipto, ustedes saben que los israelitas estaban esclavos en Egipto como nación. When the Israelites were free from being slaves, you know, the Israelites were being enslaved in Egypt. Y el Señor los sacó de allí de Egipto. And the Lord took them out of Egypt. O sea, ya ellos son libres como nación. So now they're free as a nation. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios con ellos? Now what does God have to do with them? Lo primero que hace el Señor es que le establece las The leyes. first thing God does, he establishes the law. Le establece la manera en que ellos debían vivir y creer en Él. He establishes the way that they should live and believe in Le him. da la manera en que ellos debían adorarle a Él a través de He sacrificio. gives them the manner in which they should worship him through sacrifice. Primero los liberta físicamente como nación First, he frees them physically as a nation. y después les establece los principios de vida que los van a ayudar a ser una nación libre espiritualmente. And then he establishes life principles that will help him to be free as a nation spiritually. Y aquí hay una verdad que también otro principio, si usted quiere llamarle. Here there's a truth, another principle if you want to call it. Mire, la libertad física Physical freedom sin una vida moral, without a moral life, sin aplicar los principios de Dios, without applying God's principles, se convierte en un libertinaje it becomes licentiousness que pronto destruye la libertad. that suddenly destroys liberty. Eso es lo que está pasando And that's what's happening dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. within the church and outside the church. Eso fue lo que es viejo, eso fue lo que le pasó a Israel. It's old. It's what happened to Israel. El Señor les dijo, The Lord told them, mientras ustedes se mantengan fieles, as long as you remain faithful, mientras ustedes conserven la manera de vivir que yo les he dado, as long as you conserve the way of life that I've given you, nadie los va a poder tocar. no one will be able to touch you. Ustedes van a florecer como nación. You will flourish as a nation. Pero si ustedes se equivocan But if you mess up e imitan y viven en la manera en que viven las naciones que están cerca de ustedes, and you imitate and live like the nations that are near you, toda esta cosa linda que ustedes tienen all this beautiful thing that you have se va a esfumar, will vanish porque yo mismo se las voy a quitar. because I myself will take it away from you. Porque la libertad viene por conocer a Dios y obedecer su palabra. Because freedom comes from knowing God and obeying His word. Y yo digo que la gracia de Dios, hermano, es una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede experimentar. I say that God's grace is one of the biggest blessings that a human being can experience. Ninguno de nosotros aquí está calificado para vivir siempre haciendo lo correcto. None of us here are qualified to always do what's El que right. le quiera hacer a usted un cuento de que él es un cristiano o una cristiana que todas las pone en la diana, lo está engañando a usted. He who wants to tell you a story that they're a Christian that never messes up, that's always doing what's right. Es they're la lying to gracia de you. Dios la que nos sostiene a nosotros. It's God's grace that sustains us. Porque estamos heridos por el pecado. Because we're hurt by sin. Porque fuimos enseñados de una manera equivocada por nuestra familia. Because we were taught incorrectly by our families. Porque nuestro propio carácter está deformado. Because our own character is deformed. Y el Dios entiende eso y extiende su gracia sobre tu And vida. God understands that and it extends His Y grace cuando for tú your y yo life. no lo logramos, When you and I can't achieve Él nos it, perdona. He forgives us. Y nos lleva inclusive más allá donde nosotros humanamente podíamos haber llegado. And He takes us further than where you and I could go, humanly speaking. Pero lo que no podemos confundir But what we cannot confuse es que yo voy a vivir como yo quiero. is that I'm going to live however I want. Porque al final Dios me perdona. Because at the end of the day, God forgives me. Eso va a destruir la libertad que el Señor te dio. That will destroy the liberty that God has given you. Eso ha sido la causa de los males, de los tropiezos de los cristianos. That has been the cause of many Christians tripping. Y este jueves pasado estábamos hablando los hombres y esto tiene que ver con lo que yo dije. This last Thursday, the men were speaking, and this has to do with what I said. La moralidad Morality
la integridad, integrity, la vida que agrada a Dios, the life that pleases God, produce libertad, bendición y paz. produces liberty, blessing, and peace. Mientras que la vida de maldad y de pecado, While the life of sin and wickedness, mientras que el ser humano camina en las obras de la carne, while human beings walk in the works of the lo que flesh, recibe es cautividad, what you receive is captivity, juicio, ansiedad. judgment, anxiety. Y eso es verdad en su vida personal y en la mía, en su familia, en la iglesia y en la sociedad. That's true in your personal life, in mine, in your family, in the church, and in society. Cuando un cristiano When a Christian compromete su integridad, su limpieza, compromises his integrity, his cleanliness, deja de darle lo mejor a he Dios, stops giving God the best. empieza a perder la libertad con que Cristo lo hizo libre. He starts to lose the liberty which God Y gave si him. no reacciona, termina esclavo del pecado como lo era antes. And if he doesn't react, he'll end up slave to sin like he used to be. Porque cuando usted y yo vivimos en el terreno de Dios, Because when you and I live in God's terrain, le abrimos las puertas para que Dios nos bendiga we open the doors for God to y bless Dios us se mueva ahí en nuestra vida. and for God to move there Pero in our cuando lives. usted y yo caminamos en pecado, But when you and I walk in sin, le abrimos las puertas al diablo we open the doors to the devil para que Él se mueva en la vida de nosotros y en so nuestra that he would familia. move in your life and in your family's life. En una familia, In a family que al hombre de la familia se le ocurre vivir como le da la gana. where the man of the house decides to live however he wants, O a la mujer de la casa se le ocurre vivir una vida que no es cristiana. or the woman of the house decides to live a non-Christian life. Y por ahí para allá los hijos pues seguirán el mismo camino. And thereon, the sons and daughters, they will follow the same path. ¿Creen ustedes que una familia que está en esta condición puede experimentar libertad y bendición, que puede haber un buen ambiente en esa familia? Do you believe that a family like this could experience liberty and blessing, that there is a good ambient between that family? Pero sin embargo, si una familia se mueve en un ambiente cristiano But if the family moves in a Christian ambient, y hay oración and there's prayer, y se trata de buscar la palabra and you try to seek the word, y se trata de estar involucrados en el reino, and you try to be involved in the kingdom, ellos no lo hacen todo bien. they don't do everything right. Ellos tienen muchas They limitaciones. have many limitations. Ellos tienen hasta sus problemitas dentro de la familia. They even have their own problems Pero within the están en el family. terreno de Dios. But they're in God's terrain. Y en el patio de Dios, And in God's backyard, quien obra es Él. who works is Him. Y eso nos ayuda a nosotros a seguir adelante. And that motivates us to move forward. Pero ¿qué pasa con la iglesia? But what happens with the church? Si ahora nosotros como iglesia empezamos a dejar que el pecado se establezca en nosotros, If now us as the church allow sin to be established y usted within us, empieza a decir, yo vivo como a mí me da la gana porque el pastor no me dice lo que yo tengo que hacer, que And por you- supuesto no lo hago. and you start to say, well, I live however I want because the pastor doesn't tell me how I should live, that I don't do. Yo predico lo que la Biblia dice. I preach what the Bible says. Y empieza a meterse todo tipo de carnalidad y división y envidia y la ropa y el no sé qué. And all earthly things and envy and the clothes and this and that starts to come in. Esa iglesia empieza a dejar de sentir la presencia de Dios. That church stops feeling God's presence. Ahí se empieza a dejar, ahí Dios no se empieza a mover porque ¿qué Dios va a bendecir en ese ambiente, en ese contexto? And God no longer blesses because what is God going to bless in that context, in Pero that eso ambience? mismo sucede en las naciones, hermano. And that the same thing happens in nations. Cuando las naciones empiezan a abandonar a Dios, When nations start to abandon God, empiezan a perder las cosas buenas que tienen las they naciones. start to lose the good things that the nation has. Yo he tenido en mi casa a un hombre, vamos a decir, un alemán, de Alemania, I've had a man in my house, a German from Germany, que pesa más o menos unas 380 libras that weighs about 380 pounds, y que mide más o menos como 7 pies, and that is almost 7 feet tall, llorando como un niño, crying like a child, diciendo que qué le pasó a la nación de Lutero, asking what happened to Lutheran's nation. porque su nación perdió la vida espiritual, se murió. Because his nation lost its spiritual life. It died. Y cuando una nación pierde la vida espiritual, And when a nation loses its spiritual life, lo pierde todo. it loses everything. Y a nosotros como cristianos no nos conviene que esta nación se deteriore espiritualmente, For us as Christians, it's not convenient for this nation to deteriorate porque eso va a tener una repercusión sobre todos nosotros. spiritually, because that will have an effect on all of us. Y pasó con Israel, It
It happened with Israel. ha pasado con toda la historia. It happened throughout history. Y nosotros hemos sido, Estados Unidos ha sido casi que la única democracia que ha funcionado por todo este tiempo. ¿Eh? Bueno, es una república y no, pero vive con cierta libertad. And that the United States has been the only country that has kept its liberty throughout as long as it has. Yo no sé si usted lo sabía. I don't know if you knew that. Este experimento no ha funcionado en ningún lugar. This experiment hasn't worked out anywhere else. ¿Sabe por qué funcionó? You know why it worked? Ustedes saben quiénes eran los fundadores de nuestra nación. You know who were the founders of our nation? Puritanos, Puritans, cristianos rajatabla. Christians, hardcore Christians. Y pensaron y modelaron la manera en que una nación basada en Dios funcionara. They thought and modeled the way that a nation under God would work and function. ¿Y por qué ahora mismo estamos con tantos problemas? And why now do we have so many problems? Póngase a pensar para que usted vea. Think so you can see. En cierta manera. Yeah, in a Va, way. yo no lo dije, usted lo dijo Diana. I didn't say it, Diana said it. Before the 60, right? La Biblia establece claramente que Dios quiere que nosotros seamos libres. The Bible clearly establishes that God wants us to be free. Si usted lee la Biblia, hermano, If you read the Bible, hasta dentro de las leyes que estableció Dios para los israelitas, on the laws that God established for the Israelites, si un israelita caía en desgracia if an Israelite would mess up y perdía todas sus cosas and lose all its things, cada ciertos años, every certain amount of years, miren, inclusive perderlo todo a punto de trabajar por comida casi como esclavo. to lose everything in the aspect of working for just food as a pretty much slave. En un momento, At a moment, en el año en que Dios establecía que era cíclico, in the year that God established that was cyclical, había que dejarlo libre. you had to free him. Él podía recuperar sus tierras. He could recuperate his land. Y es más, los que tenían que ver con él And those that had to do with him tenían que hasta ayudarlo de alguna manera para que él pudiera salir adelante. had to even help him in a way or another so that he could move forward. Así que es un Dios que libera y se interesa por la vida espiritual de nosotros, So it's a God that frees and is interested in your life, pero también por la vida normal, natural, social de but nosotros. also your normal, your social life. Pero ahora tengo una mala noticia. But now I have some bad news. Yo soy un predicador de buenas noticias, pero esta es una mala noticia. I'm a preacher of good news, but this one is bad news. El ser humano herido por el pecado That human beings hurt by sin tiene la inclinación have the inclination a permanecer en esclavitud to remain slaves y no mantener su libertad. and to not keep its freedom. ¿Usted cree que yo estoy equivocado? Do you believe that I'm mistaken? He escuchado a un señor, un I've heard a conferencista, guy who does conferences. que dice que la libertad He says that freedom, es un valor que los seres humanos tienen que desarrollar, it's a value that human beings have to develop porque no está intrínseco, no es parte de la naturaleza caída. because it's not intrinsic, it's not part of the fallen nature. Y usted dice, pero pastor, eso no tiene sentido. You say, but pastor, that doesn't make sense. Pero sí lo tiene. But yes, it does. Ahorita dije que Dios había sacado a los israelitas de Egipto, Said that God had taken the Israelites out of Egypt. destruyó a aquella gente que los tenían pisoteados, He destroyed those people that were oppressing them. hizo milagros con ellos, He did miracles with them. y entonces ahora And then now, tienen un poco de sed they're a bit thirsty. y un poco de hambre. And they're a bit hungry. Y miren lo que dice. And look at what they say. Éxodo 16, del 1 al 3. Exodus 16, 1 through 3. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí.
a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Qué problema tenemos nosotros con la carne? Y si tiene papita, mejor pago, ¿verdad? Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Moisés era una persona excepcional, hermano. Moses was an exceptional person. Porque si soy yo y tengo ese poder espiritual que él tenía, Because if it's me and I have that spiritual power that he yo had, me pongo así, me separo más o menos de ellos I separate myself from them y le digo: llévatelos, and I say, take them, llévatelos, viente agua. take them all. Pero aquel hombre intercediendo. But that man interceding. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice: está bien, yo sé que ustedes necesitan tener algo constante. Así somos nosotros. And the Lord said, well, I know you need to have something Usted y yo no constantly. tenemos hambre, That's how you and I are. pero si no tenemos muchas cosas ahí en el refrigerador, estamos como que preocupados. We may not be hungry, but if we don't have many things in the fridge, Porque we're nosotros worried. somos los que tenemos que tener algo siempre arriba. Because we're the ones that always have to have something. El Señor les dio maná. The Lord gave them manna. ¿Y qué pasa entonces después, más adelante? And what happens then moving forward? Lo mismo que nos pasa a The nosotros. same thing that happens to us. Y ya estamos hastiados de este maná. We're so tired of this manna. El panecito, hermano, era algo que caía del cielo. This bread, and it was something that would come down from heaven. Todo lo que ellos tenían que hacer por la mañana era sacarlo All they had to do y in the morning procesarlo. was to take it out and process it. Pero dice: estamos cansados de esto. They said, we're tired of this. ¿Cuántos dicen eso? How many say that? Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo cocinar la carne. I don't know what to do. I don't know how to cook the meat. El pollo me tiene hasta aquí. The chicken, I've had it up to here. ¿Eh? Hay una pila de gente corriendo a ver si pueden conseguir un muslito de pollo, pero nosotros ya no sabemos qué vamos a hacer con el pollo. There are many people running around trying to see if they can find chicken, and we don't know what to do with it. ¿Eh? Para hacer 3 comidas al día. ¿Y ahora qué hago? To make 3 meals a Y day. muchos de nosotros comemos aunque no tenemos hambre, porque ese ya es la hora de comer. And now what do I do? And many of us eat, although we're not hungry because it's time to eat. Una vez más aquella gente dijeron: ay, era mejor que estuviéramos en Egipto. Again, those people say, oh, it would be better if Y we were usted se in pone a Egypt. pensar, ¿cómo es mejor estar en esclavitud And you start to think, how is it better to be enslaved que ser una nación libre? than to be a free nation? Pero hermano, en sentido general, el ser humano es así. But generally speaking, that's how human beings are. Porque la Biblia está llena de exhortaciones a los cristianos para que no perdamos la libertad con que el Señor nos hizo libres. Because the Bible is full of exhortations for us as Christians to not lose the liberty that God has given Porque us. el ser humano tiene la tendencia de estar inclinado a lo malo. Because human beings have the tendency to be inclined Y to ya what's aprendimos wicked. que lo bueno trae libertad y lo malo trae esclavitud. And we learned that what's good brings liberty and what's bad brings slavery. Y yo digo que la iglesia en los Estados Unidos I say that the church in America cambió llenarse la barriga changed, swapped out filling its belly por una vida espiritual rica y abundante. for a good and abundant spiritual life. Por eso yo sí creo que en parte lo que dijo Diana es correcto. La iglesia es, en cierta manera es responsable de lo que estamos viviendo. And that's why in part I believe what Diana is saying, that the church is in part responsible Porque muchos for cristianos, what's para going muchos on. cristianos es más importante el sustento que Dios. Because for many Christians, sustain is more important than God. Y cuando menos hay cristianos que quieren ir por la fácil, And there are many Christians that want to go for what's easy. enfocados en las cosas temporales. Focus on temporary things. Eso es si no están yéndose por la vida del pecado, que también es más fácil, ¿verdad? That's if they're not going by a life of sin, Y which is even easier. yo estoy con toda intención, yo no predico a lo loco. And I'm fully intentionally preaching this. I don't preach just to preach. Ya terminamos los primeros 6 meses del año.
We finished the first 6 months of the year. Y en estos primeros 6 meses yo he tratado de llevarlos a ustedes a través de la palabra para que sean cristianos que pueden sostener su propia vida. And these first 6 months, I've tried to take you through the Word to make you Christians that can sustain your own life. Y ahora en este segundo semestre, And now in this second semester, empezando por hoy, starting with today, me voy a cerciorar I will ensure de sembrar en el corazón de to ustedes sow in your hearts la fortaleza y la confianza the strength and the trust para que se muevan por convicciones so that you may move by y conviction para que hagan lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos. and so that you may do what God wants you and I to do. Yo quiero fortalecer a la iglesia con el mensaje, por supuesto es el Espíritu Santo que fortalece. I want to strengthen the church with the message. Of course, it's the Holy Spirit that strengthens the Porque church. ya no está lejos, ya no es ya no es futuro Because now it's not futuristic. que un cristiano That a Christian es confrontado is confronted o aceptar to either accept lo que la cultura está estableciendo what culture is establishing o a permanecer en sus valores cristianos. or to remain in its Christian values. Es muy fácil. It's very easy. Si usted ve CNN o Univisión, eso usted no lo va a ver. If you watch CNN or Univision, you won't see that. Pero si usted ve otros canales, But if you see other channels, usted ve que un profesor cristiano you see that a Christian professor se para gets up y dice, no voy a llamar varón a una hembrita que se cree varón. and say, I will not call he a girl that thinks she is a he, Porque yo la estoy destruyendo. because I am destroying her. Eso va en contra de mis valores. That goes against my values. Pero eso le cuesta su trabajo. But that cost him his job. Pero eso no es solo aquí en los Estados Unidos, que hay montones de casos. But it's not just here in the U.S. There are hundreds of cases. Estaba oyendo hace 2 o 3 días 2 or 3 days ago, I a was un profesor de biología listening, a biology professor en España in Spain decir que para qué tanto invento si es lo que Dios creó, varón y hembra por los cromosomas. to say, why invent so much if that's what God created, man and woman with their chromosomes. Y por supuesto también costarle su trabajo. And of course, also cost him his job. Uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia, One of our brothers here in church, uno del equipo de trabajo, someone from the team at work, le envía un email a todo el mundo. sends everyone an email. Bueno, diciendo, bueno, desde la semana pasada, ustedes saben que yo he sido Tom, Well, ever since last week, you've all hasta la semana pasada, known that I've been Tom up until last week, pero ahora soy Teresa. but now I'm Teresa. Y vamos a ver cómo nos entendemos en este proceso And we'll see how we understand each other in this process. y espero seguir siendo de ayuda al equipo. And I hope to continue to be of help for the team. Y entonces ahora usted a Tom le tiene que decir Teresa. And now you have Tom, you have to call him Teresa. Es probable que usted se vea confrontado. It's probable that you see yourself confronted. Hay muchos padres en la nación nuestra ahora mismo que están peleando como gigantes There are many fathers in our nation right now that are fighting like giants porque no quieren que a sus hijos les enseñen la teoría de la raza because they don't want their children to be taught critical race theory o que no le enseñen estas cosas de homosexualidad. or to be taught these things about homosexuality. Ustedes saben que eso está pasando, ustedes no Do you saben know que that eso that's está pasando. happening or you don't know that that's happening? ¿Cómo va usted a enfrentar eso como padre cristiano? How will you confront that as a Christian parent? Se requiere una decisión. A decision is required. Y muchos de ustedes a lo mejor están pensando, And many of you may be thinking, eso no me va a tocar a mí. that won't happen to me. Eso no va a llegar a donde yo estoy. That won't get to where I am. Yo me puedo escurrir. I can just swerve here and there. Dios me va a ayudar. God will help me. Yo sé que Dios te va a ayudar. I know God will help you. A lo mejor en una manera diferente a la que tú piensas. Maybe in a different way than what you think. Ayer estábamos mi esposa y yo leyendo un pasaje de Apocalipsis. Yesterday, my wife and I were reading a passage from Revelation. Y había un personaje en el pasaje que le decía, Señor, ¿hasta cuándo? And there was a character in the passage that said, God, how long? Ya no podemos más. We can't anymore. ¿Sabe cuál fue la respuesta? You know what God's answer was?
todavía tienes que esperar un poquito, You still have to wait some. porque hay algunos de ustedes que todavía tienen que ser matados. Because there's some of you that still have to be killed. Todavía algunos de ustedes tienen que morir. Some of you still have to die. Tengan paciencia. Be patient. Dice, pastor, ahora sí te pusiste tétrico. Say, well, Pastor, now that you really did it. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. La respuesta fue, espérense, The answer was wait. que todavía hay algunos que tienen que ser mártires. That some of you still need to be martyrs. Y vamos a suponer que ninguno de nosotros tenga que ser mártir. Let's suppose that none of us have to be martyrs. Pero, ¿cómo usted va a reaccionar cuando usted tenga que hacer prevalecer lo que usted es, la sal de la tierra y la luz del mundo? But how will you prevail when you have to be the salt of the earth and the light of the world? Y yo creo que la decisión que tome la iglesia espiritualmente And I believe that the decision that the church makes spiritually va a contribuir mucho con la manera en que nuestra nación will contribute greatly the way our nation va a salir adelante. will move forward. Yo lo creo firmemente. I firmly believe it. Así que ya usted sabe que en el segundo semestre So you know that in the second semester, le voy a estar dando unas clases de cómo dar unos golpes I'll be teaching Ariel. you, giving some classes how to punch, para mantener sus convicciones, to maintain your convictions. para que cuando usted se tenga que parar y decir, So when you have to stand up and say, varoncito y hembra, lo demás es un invento, man and woman, everything else is made up. usted tenga el entendimiento de que eso es lo que Dios espera de usted. You have the understanding that that's what God expects of you. Y sepa que aunque hay un precio, Dios está con usted también. And know that although there's a price, God is with you as well. Y los apóstoles decían que ellos tenían el privilegio, habían tenido el privilegio de caminar con Cristo And the apostles said that they had the privilege to walk with Christ y también de sufrir con Él and to suffer with Him, y hasta de morir con Él. to even die with Him. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Así que esta es la palabra. So this is the word. Le animo, hermano, I encourage you, brother, como persona que vive en esta nación. as a person that lives in this nation. 4 de julio es más que tirar fuegos artificiales y 4th un of día July libre. is more than fireworks. Y ahora mi hijo Kevin, Now my son Kevin, yo estaba esperando que trajeran a los niños todas las clases, va a hacer una pequeña reseña acerca del 4 de julio. I was waiting for all the kids and youth to come from their classes. He will do a quick summary of 4th of July. Y esta es una iglesia de todas las naciones. Esta no es una iglesia de cubanos ni de puertorriqueños. Esta es una iglesia de todas las And naciones. this is a church of all nations, not just Cuban and Puerto Ricans. Cristo tiene una iglesia, es un pueblo. Christ has one church, one people. Pero yo, como me gustaría que los cubanos apreciaran But how I would like for Cubans to appreciate lo que nosotros estamos viviendo aquí en esta nación. what we're living here in this nation. I thank God for this opportunity Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, because I know porque yo sé that not every church que no todas las iglesias or every pastor o todos los pastores would allow me to do this. me darían la oportunidad de hacer esto. And this is something I'm passionate about. Y esto es algo por cual yo soy apasionado. And I think it's very important. Y creo que es muy importante. So, Entonces, today I will be sharing with you hoy estaré compartiendo con usted 3 values, 3 valores, 3 principles 3 principios that are important to America que son importantes a los Estados Unidos and that should be important to us. y que deberían ser importantes para nosotros. So, Entonces, I have a couple of questions tengo ciertas preguntas which I'll use que voy a usar to frame this reflection. para formar esta reflexión. The first is, La primera es, what are some of the things the founding fathers gave up? ¿cuáles son algunas de las cosas que renunciaron los padres fundadores? Because Porque some people would say algunos decían that usually o dirían que usualmente in revolutions, cuando hay revoluciones, the intelligent people las personas inteligentes send the nobodies mandan a los nadie to die and to lose everything, but then they keep everything. a que mueran y ellos se quedan con todo.
But let's see if that was the case here in America. Pero vamos a ver si ese fue el caso aquí en los Estados Unidos. It says, when the 56 signers of the Declaration of Independence Cuando los 56 firmantes de la Declaración de Independencia attached their signatures to that document, adjuntaron sus firmas a ese documento, each knew they were committing treason against the British crown. cada uno sabía que estaba cometiendo traición contra la corona británica. If caught and captured, Si eran atrapados y capturados, they risked death, arriesgaban la muerte. but death would not be swift. Pero la muerte no sería rápida. It would be by hanging to the point of unconsciousness, Serían colgados hasta el punto de inconsciencia, then being revived, luego siendo revividos, disemboweled, destripados, their body parts boiled in oil, and La- their ashes scattered into the wind. las partes de su cuerpo hervidas en aceite y sus cenizas esparcidas en el viento. Our founding fathers valued freedom Nuestros padres fundadores valoraron la libertad for themselves and their posterity, para sí mismos y para su posteridad, to the extent that they found this fate worth the risk. en la medida en que encontraron que este destino valía la pena el riesgo. The story below La historia a continuación tells us what happened to the men who signed the Declaration of Independence. cuenta qué le sucedió a los hombres que firmaron la Declaración de Independencia. 5 signers were captured by the British and brutally tortured as traitors. 5 firmantes fueron capturados por los británicos y brutalmente torturados como traidores. 9 fought in the war for independence and died from wounds or from hardships they suffered. 9 lucharon en la guerra por la independencia y murieron de heridas o dificultades que sufrieron. 2 lost their sons in the Continental Army. 2 perdieron a sus hijos en el ejército continental. Another 2 had sons captured. Otros 2 tuvieron a sus hijos capturados. At least a dozen of the 56 had their homes pillaged and burned. Y al menos una docena de los 56 tuvieron sus casas saqueadas y quemadas. And there's a lot more. I'm going to keep reading. Y hay mucho más, voy a seguir leyendo. What kind of men were they? ¿Qué clase de hombres eran ellos? 25 were lawyers or jurists. 25 eran abogados o juristas. 11 were merchants. 11 eran comerciantes. 9 were farmers or large plantation owners. 9 eran agricultores o propietarios de grandes plantaciones. 1 was a teacher, 1 a musician, and 1 a printer. Uno era un maestro, uno un músico y otro un impresor. These were men of means and education, Estos eran hombres de recursos y educación, yet they signed the Declaration of Independence, pero firmaron la Declaración de Independencia knowing full well that the penalty could be death if they were captured. sabiendo completamente que la pena podía ser muerte si eran capturados. Okay? William Ellery's signing at the risk of his fortune proved only too realistic. In December 1776, during 3 days of British occupation of Newport, Rhode Island, Ellery's house was burned and all his property destroyed. El fichaje de William Ellery, a riesgo de su fortuna, resultó demasiado realista. En diciembre de 1776, durante 3 días de ocupación británica en Newport, Rhode Island, la casa Ellery fue quemada y todas sus propiedades destruidas. And I'm going to be skipping some parts Y voy a pasarme ciertas partes so I don't lose your attention for the next parts that are very important. para no perder tu atención para la próxima parte que es bien importante. Richard Stockton, Richard Stockton, a New Jersey State Supreme Court justice, un juez de la Corte Suprema del Estado de New Jersey, had rushed back to his estate near Princeton after signing the Declaration of Independence to find that his wife and children were living like refugees with friends. se había apresurado a regresar a su propiedad cerca de Princeton después de firmar la Declaración de Independencia para descubrir que su esposa e hijos vivían como refugiados con amigos. They had been betrayed by a Tory sympathizer who also revealed Stockton's own whereabouts. Habían sido traicionados por un simpatizante Tory que también reveló el paradero de Stockton. British troops pulled him from his bed one night, beat him, and threw him in jail, where he almost starved to death.
Las tropas británicas lo sacaron de su cama una noche, lo golpearon y lo arrojaron a la cárcel en donde casi muere de hambre. When he was finally released, he went home to find his estate had been looted, his possessions burned, and his horses stolen. Finalmente, cuando fue liberado, se fue a su casa para encontrar que su propiedad había sido saqueada, sus posesiones quemadas y sus caballos robados. Judge Stockton had been so badly treated in prison that his health was ruined and he died before the war's end. El juez Stockton había sido tan maltratado en la prisión que su salud se arruinó y murió antes del final de la guerra. His surviving family had to live the remainder of their lives off charity. Su familia sobreviviente tuvo que vivir el resto de su vida de caridad. And I'm going to skip some parts. Me voy a pasar por algunas partes. Vandals or soldiers or both looted the properties of Clymer, Hall, Harrison, Hopkins, and Livingston. Vándalos o soldados o ambos saquearon las propiedades de Clymer, Hall, Harrison, Hopkinson y Livingston. 17 of the people who signed the Declaration of Independence 17 de los que firmaron la Declaración de Independencia lost everything they owned. perdieron todo lo que tenían. Okay. Such were the stories and sacrifices typical of those who risked everything to sign the Declaration of Independence. Tales fueron la historia y los sacrificios típicos de quienes lo arriesgaron todo para firmar la Declaración de Independencia. These men were not wild-eyed, rabble-rousing ruffians. Estos hombres no eran agitadores, rufianes, They were soft-spoken men of means and education. eran hombres que hablaban calmadamente de recursos y educación. They had security, but they valued liberty more. Tenían seguridad, pero valoraron la libertad más. Standing tall, straight and unwavering, they pledged. Parados firmes, erguidos e inquebrantables, se comprometieron a For the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of the divine providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. para el apoyo de esta declaración, con una firme confianza en la protección de la providencia divina, nos comprometemos mutuamente a cada cada otro, nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. This almost seems like what Christ would expect of us if we were persecuted. Esto como que parece lo que Dios espera de nosotros si fuéramos perseguidos. I read this and it comes to my mind now. Yo leo esto y me viene a la mente ahora. It's sort of like what happened to the church in Acts. Es como lo que le pasó a la iglesia en Hechos. They had to share all their possessions. Tenían que compartir todas sus posesiones. They had to help each other's families. Tenían que ayudar a la familia del uno al otro. And they were willing to die for Christ. Y estaban dispuestos a morir por Cristo. Now, Ahora, the second question. la segunda pregunta. Why would someone give up so much? ¿Por qué alguien renunciaría tanto? Would you give up so much for Christ? ¿Tú renunciarías tanto por Cristo? These people were willing to give up so much Estas personas estaban dispuestos a renunciar a tanto because of principles and values they deemed greater than themselves, debido a los principios y valores que consideraban más grandes que ellos mismos. and thus worth sacrificing everything for. Y por lo tanto, valía la pena sacrificar todo por esos principios y valores. Values that were commanded by God, Principios y valores que fueron mandados por Dios and thus they were morally obligated to abide by them. y por lo tanto estaban moralmente obligados a vivir por ellos. Now, what were these values? Y ahora, ¿cuáles eran estos valores? The important part. La parte importante. Now, I will present it to you in a way you're familiar with. Te lo voy a presentar en una manera cual estás familiarizada. A trinity, Una trinidad. okay? 3 values. 3 valores. And you're going to say, Y vas a decir, Kevin, you're making this up Kevin, ¿estás inventando esto? so that you know I didn't make it up. Para que sepas que no lo inventé. The 3 values I'm going to talk about Los 3 valores sobre cuál voy a hablar are in this coin. están en esta moneda. Even many Americans don't know it. Muchos americanos ni se lo saben. So I imagine maybe a lot of you don't know it as well. So, me imagino que muchos de ustedes no se lo saben And tampoco. when I say Americans, I meant people who were born in this country. Cuando digo americanos, digo gente que nacieron en este país. Because if you came
porque si viniste and you adhere to American values, y adquiere a los valores americanos, then you're American as well. también eres americano. So, in this coin, En esta moneda, 25 cent, 25 centavos, one of the values we find, uno de los valores que encontramos, in God we trust. en Dios confiamos. That is the first value. In God we trust. Ese es el primer valor, en Dios confiamos. The American experiment and its values solely make sense with God in the equation. El experimento estadounidense y sus valores solo tiene sentido con Dios en la ecuación. This is not only a claim I am making, Esto no solo es una afirmación que yo estoy haciendo, but something the founders solemnly acknowledge. sino algo que los fundadores han reconocido solemnemente. Listen to these quotes from our founding fathers. Y escucha estas citas de nuestros padres fundadores. I think you will be surprised. Creo que estará sorprendido. John Adams, second president, a founding father, John Adams, el segundo presidente, uno de los padres fundadores. our Constitution was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any other. Nuestra constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. George Washington, George Washington, we all know him. todos lo sabemos. Of all the dispositions and habits which lead to political prosperity, religion and morality are indispensable supports. I'm going to read it all and you can read it on Spanish. Let us with caution indulge the supposition that morality can be maintained without religion. Whatever may be conceded to the influence of refined education on minds of peculiar structure, reason and experience both forbid us to expect that national morality can prevail in exclusion of religious principle. De todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moral son apoyos indispensables. Seamos cautelosos. Su posición de que la moralidad puede mantenerse sin religión. Todo lo que se puede conceder a la influencia de la educación refina en las mentes de estructura peculiar. La razón y la experiencia nos prohíben esperar que la moral nación pueda prevalecer en la exclusión del principio religioso. If there are a bunch of fancy words and you didn't understand, Y hay muchas palabras grandes, si no entendiste, what George Washington is basically saying, básicamente lo que George Washington está diciendo, he is warning his nation in this speech that he's giving está advirtiendo a su nación en estas palabras que le está diciendo. because he is leaving. This is his farewell address. Porque se esté yendo, este es el discurso de despedida. He's saying, if you think we are going to maintain morality without God, you're mistaken. Y dice, si ustedes piensan que vamos a mantener moralidad sin Dios, están equivocados. That's basically what he's saying. Básicamente lo que está diciendo. Our founding fathers recognized that in order to succeed in their enterprise, they needed God's favor and blessing upon this nation. Nuestros padres fundadores reconocieron que para tener éxito en su empresa necesitaban el favor y la bendición de Dios sobre esta nación. We know that God blesses obedience. Sabemos que Dios bendice la obediencia. Listen to the words from Benjamin Franklin. Y escuchen las palabras de Benjamin Franklin. And what is the context of these words? ¿Y cuál es el contexto de estas palabras? He proposed this Él propuso esto when they were having their national convention. cuando estaban teniendo su convención nacional. And he proposed that they pray each day before their constitutional convention meetings. Y él propuso que oraran todos los días antes de empezar la convención. I have lived a long time, sir, a long time, and the longer I live, the more convincing proofs I see of this truth, that God governs in the affairs of men, and if a sparrow cannot fall to the ground without his notice, it is probable that an empire can rise without his aid. He vivido mucho tiempo, Señor, mucho tiempo. Y cuanto más tiempo vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad.
que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si un gorrión no puede caer al suelo sin su aviso, ¿es probable que un imperio pueda levantarse sin su ayuda? Did you guys hear that? ¿Oyeron eso? Are you too shocked? So that's why you're so quiet. ¿O estás muy en shock y no puedes oír? Lastly, Por último, the founding fathers believed our rights come from God, as stated in the Declaration of Independence. los padres fundadores creían que nuestros derechos vienen de Dios, como afirma la Declaración de Independencia. We hold these truths to be self-evident, Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí that all mismas, men are created equal, and that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. que todos los hombres son creados igual, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre esos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. We have rights because we have been created in the image of our Creator. Tenemos derechos porque hemos sido creados a la imagen de nuestro Creador. And as such, each human has intrinsic human worth recognized in rights. Y como tal, cada ser humano tiene un valor intrínseco reconocido con los derechos. The founding fathers believed that we have unalienable rights because our rights come from God, our Creator. Los padres fundadores creían que tenemos derechos inalienables porque nuestros derechos provienen de Dios. If our rights come from men, Si nuestros derechos vienen de los hombres, men can take them away. los hombres se los pueden llevar. If our rights come from men, Si nuestros derechos vienen de hombres, then men can take them away. entonces el hombre los puede quitar And they cease to be inalienable. y dejan de ser inalienables. This leads me to the next principle, next Ye- American value. Y esto me lleva al segundo principio, el próximo valor americano. So in God we trust, Entonces, en Dios confiamos, liberty. libertad. That's the second value. Ese es el segundo valor. In God we trust, liberty. En Dios confiamos, libertad. Yet before I discuss liberty, Y antes que hable de libertad, if you cannot deduce already from the quotes above, si no puedes deducir ya de las citas anteriores, that the liberty the founding fathers ascertained was the Christian view of liberty the pastor talked about. que la libertad que nuestros padres fundadores determinaron era la visión cristiana de la libertad de la cual habló el pastor. Now, Ahora, we came to this country because of the freedom of opportunity it provides. vinimos a este país por la libertad de oportunidades que ofrece. I'm talking about most of us here that came to this country. Y estoy hablando de la mayor parte de nosotros que vinimos a este país. And we are not alone in this. Y no estamos solos en esto. Many people throughout history have recognized this fact about America, Muchas personas a lo largo de la historia han reconocido este hecho de los Estados Unidos. especially blacks that used to be enslaved in this country, which is why more black Africans have come to the U.S. voluntarily than involuntarily as slaves. Especialmente los negros que solían ser esclavizados en este país, por lo cual más africanos negros han venido a los Estados Unidos voluntariamente que vinieron involuntariamente como esclavos. For example, Por ejemplo, Patrick Henry, one of the founding fathers, preferred death to living without freedom. Patrick Henry, uno de los padres fundadores, prefirió la muerte a vivir sin libertad. Give me liberty or give me death. Dame libertad o dame muerte. There is a reason why the French gave the United States the Statue of Liberty, why our national anthem says we are the land of the free and the home of the brave. Hay una razón por la cual los franceses nos dieron a los Estados Unidos la Estatua de la Libertad, porque nuestro himno nacional dice que somos la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Not only has America prided itself in being the freest country in the world, Estados Unidos no solo se han enorgullecido de ser el país más libre del mundo, but also considered it to be her duty to spread liberty to other countries. sino que también se ha considerado que es su deber extender libertad a otros países. To quote President John F. Kennedy, Para citar al presidente John F. Kennedy, listen to his commitment to liberty. y escuchen a su compromiso con la libertad. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price,
bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. Que cada nación sepa, aunque nos desee bien o mal, que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga, enfrentaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier enemigo, nos opondremos a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. To quote Dennis Prager and factual truth, Para citar a Dennis Prager y la verdad factual, the United States was the world's first free country. It is the country that has been free the longest. It is the country that has most protected other free countries. It is the country that has most spread freedom to other countries. Estados Unidos fue el primer país libre del mundo. Este es el país que ha sido libre por más tiempo. Es el país que más ha protegido a otros países libres. Es el país que más ha extendido la libertad a otros países. And now the last value. Y ahora el último valor. So in God we trust, So, en Dios confiamos, liberty, libertad e pluribus unum. y pluribus unum. Now this is Latin, Y esto es latino, Latin, latín, and it means out of many, one. que significa de muchos, uno. What does this mean? ¿Y qué significa esto? This was the hardest one when I was preparing this, Y esta fue la más difícil cuando estaba preparando esto, to try to present it in a way that you could relate to. para tratar de presentarlo de una manera cual tú te podías relacionar con ella. But God helped me. Pero Dios me ayudó. So this value concerns unity. Este valor Se trata se de la trata de unidad. Perhaps the easiest way to understand this is by relating it to Christian unity. Tal vez la forma más fácil de entender esto es relacionando con la unidad cristiana. When we become Christians, we may be Christians of different races, nationalities, and ethnicities. But the most important part of our identity becomes the fact that we are children of God. First and foremost, we are Christians. Cuando nos convertimos en cristianos, podemos ser cristianos de diferentes razas, nacionalidades y etnias. Pero la parte más importante de nuestra identidad se convierte en el hecho de que somos hijos de Dios. First and foremost. En primer lugar, somos cristianos. Now, similarly, in order for a country as diverse as America to maintain its unity and thus survive, people from different places and of different colors must consider themselves Americans. Our loyalty needs to be to America. Y ahora, de manera similar, para que un país tan diverso como los Estados Unidos mantenga su unidad y así sobreviva, las personas de diferentes lugares y diferentes colores deben considerarse estadounidenses. Nuestra lealtad tiene que ser a Estados Unidos. Additionally, Para agregarle, when we become Christians, we are united around central Christian truth. And if someone does not abide by those Christian tenets, they cannot be part of the body. cuando nos convertimos en cristianos, estamos unidos en torno a verdades cristianas que son centrales. Y así si alguien no cumple con esos principios cristianos, no puede ser parte del cuerpo. As Christians, we do not all need to think the same, but we do need to agree on the important things. Como cristianos, no todos necesitamos pensar lo mismo, pero sí necesitamos estar de acuerdo en las cosas importantes. Likewise, although I recognize this is no easy task and one may be unwilling to do so, one may not keep all aspects of one's previous culture. Del mismo modo, aunque reconozco que no es una tarea fácil y uno puede estar no dispuesto a hacerlo, uno no puede mantener todos los aspectos de su cultura anterior. One may not keep all aspects of one's previous culture. Uno no puede mantener todos los aspectos de su cultura anterior. I don't want to lose you. No te quiero perder. Why? ¿Por qué? Culture is the behavior, values, practices, and beliefs of a group of people. La cultura son los comportamientos, los valores y las prácticas y las creencias de un grupo de personas. A lot of times we like to think of culture in the abstract. Muchas veces nos gusta pensar en cultura en lo abstracto. Oh, the food is so great. Oh, la comida es tan buena. Oh, the beaches. Las playas. But the most important thing about culture Pero lo más importante de la cultura is the behavior, values, practices, and beliefs.
Son los comportamientos, los valores, las prácticas y las creencias. Did the light bulb turn on? ¿Se encendió el bombillo? If you come from a different culture Si vienes de una cultura diferente and there's a culture here, y hay una cultura aquí, what may happen? ¿qué va a pasar? The cultures you come from, La cultura de donde viene may hold conflicting values puede ser que tenga valores que están en conflicto with American values. con los valores americanos. We must let go of the things in our previous culture that contradict and challenge American values. Debemos dejar ir a las cosas de nuestra cultura anterior que contradicen y desafían los valores estadounidenses. And listen to this is important. Y escucha esto es importante. We came to America because we believed it was a better country. Vinimos a Estados Unidos porque creíamos que era un mejor país. A better country is formed because of better values and practices. Un mejor país se forma por mejores valores y prácticas. We came to America because we believed it was a better country. Vinimos a los Estados Unidos porque creemos que es mejor país. A better country is formed because of better values and practices. Un mejor país es formado por mejores valores y prácticas. Let this not surprise you. Y que esto no te sorprenda. We must do the same thing when we come to Christ. Debemos hacer lo mismo cuando venimos a Cristo. When we came to Christ, Cuando vinimos a Cristo, we had to let go of the practices, values, and actions in our culture that did not align to God's word. tenemos que dejar ir de las prácticas, valores y acciones en nuestra cultura que no se alinean con la palabra de Dios. When we come to America, Cuando venimos a los Estados Unidos, we must try to adopt its way of life, its language, and its values. debemos tratar de adoptar su forma de vida, su idioma y sus valores. If we do not, Y si no lo hacemos, there will no longer be an America as we know it, because the people in America will no longer share what used to be American values. ya no habrá un Estados Unidos tal como lo conocemos, porque el pueblo de los Estados Unidos ya no compartirá lo que solían ser los valores estadounidenses. If we do not, there will no longer be an America as we know it, Si no lo hacemos, ya no habrá un Estados Unidos tal como lo conocemos, because the people who make up America porque la gente que hace a los Estados Unidos will no longer hold what used to be American values. ya no va a tener los valores que eran valores It might still estadounidenses. be called America, Puede ser que todavía se llame Estados Unidos, but it's not going to have the values that America had. pero no va a tener los valores que los Estados Unidos tienen. So I conclude, Para concluir, in God we trust, en Dios confiamos, liberty, libertad e pluribus unum, y pluribus unum, out of many one. de muchos uno. In God we trust, En Dios confiamos, liberty, libertad out of many one. de muchos uno. And all of these, if you forget, Y todo esto, si se te olvida, look on your quarter. mira al quarter. I wish I had more time to discuss this country's great history and our obligations and relationship to this country as Christians. However, I leave you with this. Quisiera tener más tiempo para discutir la gran historia de este país y nuestra obligación y relación con este país como cristianos. Sin embargo, los dejo con esto. If now, maybe after these things that I have said, Si ahora, después de estas cosas que he dicho, maybe you think America is a better country than you thought, a lo mejor piensas que los Estados Unidos es un mejor país de lo que pensaste, or even a godly country, o un país que siga a Dios. I do not ask you to die and lose so much for this country as our founders were willing to do. No te pido que mueras y pierdas tanto como los fundadores lo hicieron. I'm not going to be dramatic. No voy a ser dramático. But I do ask you to live to fight, Pero sí te pido que vivas para luchar, so that this country's great values may be upheld. para que los grandes valores de este país puedan mantenerse. Ronald Reagan, Ronald Reagan, a president that we had, presidente que tuvimos, and this applies not only to freedom, y esto aplica no solo a la libertad, but to any other value. pero a cualquier otro valor. We know that as Christians, Sabemos que como cristianos it is our duty es nuestro deber to pass on Christian values to our children. de pasarle valores cristianos a nuestros hijos. This is common sense. Esto es sentido común. If America is made up of people Si los Estados Unidos está hecho de personas that do not know what American values are,
que no saben qué son los valores americanos and do not pass these on to their children, y no pasan esos valores a sus hijos, there's going to be no America. no va a haber Estados Common Unidos. sense. Es sentido común. So back to Ronald Reagan. Y volviendo a Ronald Reagan, I don't have the exact quote, no tengo la cita exacta, but basically he said this: pero básicamente dijo esto: if we do not pass on the value of freedom to our kids and our grandchildren, si no le pasamos este valor de libertad a nuestros hijos y a nuestros nietos, then we are going to be old men entonces vamos a ser hombres viejos telling tales diciendo historias of how when we were young, de cuando éramos jóvenes, how it was to live in an America that was free. cómo era vivir en unos Estados Unidos que era libre. If you think this country has godly values, Si tú piensas que este país tiene valores cristianos, you have to learn them tienes que aprenderlos and you have to pass them on to your children. y tienes que pasárselo a tus hijos. If you think this country has been a blessing to the earth, Si tú piensas que este país ha sido una bendición al mundo, our jobs as Christians is to promote justice throughout the world. nuestro trabajo como cristianos es promover justicia alrededor del mundo. You have to support this country. Tienes que soportar este país, Apoyar este país. apoyar este país. And that's it. I conclude with this. Y eso es todo, concluyo con esto. In God we trust, En Dios confiamos, liberty libertad out of many one. de muchos, uno. God bless you and Dios God los bless America. bendiga.